And maybe the students can share a little bit. De repente los estudiantes pueden compartir un poquito. And they can correct me if I'm wrong. Y me pueden corregir si estoy equivocado. But they're having it's student only discussion times that's part of their homework. Bueno, su tarea de los estudiantes es un tiempo de conversación entre los estudiantes. You know, so we talk a little after class too. También conversamos un poquito después de la clase. But they have like a designated 45 minutes just to talk about what the Lord's ministering to them in class. Ellos tienen apartado un tiempo de como 45 minutos donde tienen para conversar entre sí mismos. And they've told me it's been like the best conversation times they've had as students. Y me dicen que ha sido lo mejor tiempo de conversación que han tenido como estudiantes. And then so Sunday mornings, entonces los domingos de la mañana, we all get together and we pray. Todos nos juntamos para orar. And then we publish the service all over the place. Y después publicamos el servicio en todos los lugares en el internet. And then we just spend some time talking as a group about what the Lord's ministering to us. Y después pasamos un tiempito hablando de lo que el Señor nos está ministrando. And it was just really, it's been really, really good. It's changing their relationship with the Lord, I think. Y ha sido muy rico, pues está cambiando su relación con el Señor, creo. So I wanted to share that with you guys, and then if you guys would like, maybe the students can share a few things. Entonces, quería compartirles con ustedes eso. Y también, si les guste, los estudiantes también pueden compartir. So, ¿algunos quieren compartir de lo que el Señor está? Corey, you want to translate that part? Sure. Yeah. Estamos aprendiendo. We are learning A estar bajo la gracia de Dios. to be under the grace of God. A poder confiar más en Él y valorar el sacrificio de Jesucristo. Yeah, and to trust more in Him and to really value the sacrifice that Jesus made on the cross for us. Porque siento que sí, reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero muchas veces olvidamos lo que Él hizo en la cruz realmente. Yeah, so I think, we recognize what Jesus did on the cross, but we also, in a sense, kind of forget what that means for us sometimes. Y ha sido de bendición particularmente para mí porque es un descanso. Yeah, and it's been a blessing to me because it's been like a rest. Yeah, amen, amen. That's great. So, I don't want to embarrass Jenny, but you got to translate me, Matt. No quiero avergonzarle a Jenny, pero Mateo, tienes que traducir. Jenny? So Jenny, she's the one who was just talking, Hola, Jenny. She really wants to walk with the Lord and serve the Lord. Realmente quiere caminar y servir al Señor. But I think that there's just been a lot of pressure. Pero creo que ha habido mucha presión. And I think this just understanding the new covenant and the cross it's been really sweet to see it a little bit. Pero creo que al entender un poco más de la cruz y la gracia de Dios, el nuevo pacto, ha sido para ella algo dulce. So I'm just I'm happy that she used the word rest. Estoy contento que usó la palabra descanso. Because I think that's what the Lord wants to do. Porque creo que eso es lo que el Señor quiere hacer. Yeah. Jenny, the same thing happened to me when I started understanding the new covenant. La misma cosa pasó conmigo cuando empecé a entender el nuevo pacto. When rest became something more than just sleeping. More than a what? I didn't hear that word. I'm sorry. Sleeping. Oh, yeah. Cuando el descanso se convirtió a ser más de solamente dormir. But when the true rest of God comes upon you, pero cuando el descanso verdadero de Dios viene sobre ti, there's no other feeling and relational understanding than you could have with that. No hay un sentimiento, no sé, como una relación mejor que puedes tener de eso, ¿no? Yeah, we're just resting in Him. Y cuando solamente estamos descansando en Él.
And I think when you go through situations like you're in right now, Yo creo cuando pases por situaciones como estás ahora, where the world is in a pandemic breakdown, cuando el mundo está en una quebrantamiento, ¿cómo puedo decir? Es un caos del pandemia. and there's no rest to be had anywhere around the world, Y no hay descanso en nada del mundo, en ningún lado, ¿no? we can be right here entering into his rest. Nosotros podemos entrar en su descanso ya. Even if we're in a place where we're going to be executed for our faith, Si estamos en un sitio donde nos van a matar por nuestra fe, we would be able to still rest in him. igual tenemos la capacidad de descansar en él. Yeah. We could say a lot more about Jenny's story, but maybe we'll have some other students share too. Podemos decir mucho más acerca de su historia de Jenny, pero quizás algunos de los otros estudiantes quieren también compartir. Alessandra, gracias. So, Alessandra, Son tantas cosas. she said, there's so many things. Pero una de las que más me dio un cambio fue la conversación entre todos, la primera reunión entre todos. Yeah, I think a big change happened when we had our first group meeting, like as students. Porque se podía sentir que había una tensión, aunque decíamos que éramos familia y todo eso. Yeah. I think you could sense that there was like a tension, even though, we're saying we're family and everything's going okay. Pero todos fuimos tan reales y sinceros en ese momento que Dios hizo, pudimos ver todos que Dios estaba en medio de todo eso. But everybody was able to be just so open and real with each other that we could really sense that God was moving in the midst of us. Porque en medio de la conversación cada uno empezó, Andrew dijo esto tenía que haber pasado hace 2 meses y el otro dijo lo mismo y el otro, era como que todos necesitábamos, pero todos estábamos intentando andar y ya, hacer todo. Yeah. And so we were able to say, like, this happened 2 months ago and it was so difficult. And somebody else said, yeah, me too. But we were all kind of just so like rigidly like staying in our lanes. We got to do this, and this. We never were able to open up that way. Y en cuestión de días cambió todo. Yeah. En serio, y es Dios porque creo que cada uno lo intentaba a su propia fuerza, agradar al otro, o hacer esto, no hacer esto, o mi cara, no mi cara y la cosa. Pero And really, it's just been a huge change. And it was God, because we were all really trying to, consider the other person and to do this and to be a blessing. But it was just like so tense and not working, Y bueno, se siente real ya, y es Dios, el amor de Dios, estamos creo que experimentándolo de verdad unos a otros. And it's just something that's real. We really feel like we're sensing and experiencing the love of God in a real way among each other. Y eso para mí creo que lo necesitaba tanto porque sí, la gracia la entendí súper porque no la había entendido como la entendí con el curso. Yeah. Pero creo que un paso a la vez, ¿no? Yeah. Con calma ya. Yeah. Sí. She's just saying, like, she was just saying, talking about the grace of God, like, okay, I guess I got it before, but nothing like what we were talking about in this class. And, she goes one step at a time, but I'm trying, it's just like it's like revelation, basically. And that's, really that's what we've been praying for, that it would be transferable for you. Eso es lo que estuvimos orando, que sea algo que podemos transferir a ustedes. Because you can have all the understanding, the theological, doctrine and Bible verses on the New Covenant. Porque tú puedes tener toda la teología y la doctrina y los versículos del Nuevo Pacto, But it means nothing until it becomes a life in you. pero no significa nada hasta que se convierta a ser una vida adentro de ti. And that's what we're hearing. And I know that Matt and I both are rejoicing in the fact that it's becoming a life in you. Y esto es lo que estamos escuchando y estamos regocijando de eso, está convirtiendo a ser una vida en ustedes. Andrew, do you want to share a little bit? So usually with Andrew, it's not that he doesn't have anything to say, it's that he has so much to say, he's not sure what to say. That sounds familiar. Well, when I was sharing about the grace of God on the phone with various people, Cuando estuve compartiendo en el teléfono con varias personas,
I was like, as I was talking, I was like thinking separately. Es como cuando estoy hablando, estaba pensando aparte. I was just like, I can't stop. No puedo parar. There's just a lot of passion there. Hay mucha pasión ahí. But I think a problem that I noticed was that I started kind of like indirectly like condemning people. Yo creo que un problema, como fue como algo indirecto, no quería hacer eso, pero estaba como condenando a otros. Kind of like, you know, you told me it was to have like a law-like mentality of just try harder, or that's what you're trying to do to fight sin. Ya, es como me dijiste, como tú solamente estás tratando de esforzarse para combatir el pecado. Tú me dijiste hacerlo así. So I think like I had a good desire, but I think there's a lot of pride that was puffed up out of that. Yo tenía un buen deseo, pero también había orgullo allí. So after I talked to one person for like 2.5 hours. Hablé con una persona por más de 2 horas. I had to call him in and apologize for, Tenía- looking at myself and my pride that came out of that. Tenía que llamarlo de nuevo porque yo estaba viendo a mí mismo y mi orgullo y todo eso. But you know, like the last class, I saw myself as Paul in Romans 7 a lot. Porque en el último curso yo me vi a mí mismo como Pablo en Romanos You 7. know, trying to do it on my own, beating myself up, calling myself a wretched man. Tratando de hacer todo por mí mismo y siendo condenado y como es miserable de mí diciendo todas esas cosas, ¿no? And just asking myself, like, why am I not getting better results? You know, like I've been trying so hard. Preguntando, ¿por qué no tengo mejores resultados? Yo estoy tratando tanto. But I like what Matt shared in Romans 8:11, Me gusta lo que compartió Mateo en Romanos 8:11. how that same spirit that resurrected Jesus from the dead, El mismo espíritu que resucitó Cristo de la muerte, it said something like it's manifesting in our bodies now. sí, se manifiesta en nosotros mismos. And it just kind of came from like an understanding moment to like you know, just like, oh, like now I really get that, and then it's been happening in my life. So Qué bien. Cambió de como entenderlo así, pero de verdad estoy como experimentándolo por la primera vez y está siendo real en mi vida. Good, Andrew. It's good. Yeah, you know, so when some of these like lights started to go off for me, Cuando alguno de estas luces empezaron a encender en mi cabeza about the grace of God, acerca de la gracia de Dios, there was a temptation to start thinking about others, kind of like what you were explaining. había la tentación de pensar acerca de otros, más o menos como Andrew estaba diciendo, Like past pastors or teachers, como pastores y maestros, or just mentors, people that had been there for me. o personas que me apoyaron, o lo que sea, ¿no? Mentores. Kind of like, why didn't you ever show me this? Algo como, ¿por qué no me mostraste esto? And you know what's interesting is when I go back a little bit, ¿Sabes qué es lo interesante? Es cuando regreso un poco, pensar atrás, and listen to some of those sermons, y escucho los sermones de nuevo. they did show me. Sí, me mostraron. And they maybe said it in different words, right? Pero tal vez lo dijeron en otras palabras. But what I realized was based on where my heart was, I had the ability to filter what I was listening to. Basado en dónde está mi corazón en el momento, yo tenía la capacidad de como filtrar lo que estaba recibiendo y escuchando. Now, for sure, there are people who are teaching in a legalistic way. Y cierto, hay personas que están enseñando en una forma legalista. But there's also, if we are that way too in our hearts, there's a desire to hear only what we want to hear, what moves us, if it's the law, you know. Pero también hay un deseo, si mi corazón está legalista, es que yo quiero escuchar esas cosas, ¿no? Entonces yo recibo Like that's filtro. what really gets me going, you know. Esto es lo que me anima, eso es lo que me emociona. It's like, lay it on me, you Yeah. know. Dale fuerte, quiero. Yeah, and I'll hear the same thing from other people now who listen to something that I said in a sermon. Y yo escucho lo mismo de otras personas. Ellos dicen esas cosas cuando escuchan mi sermón. And I say, no, that's not the point. Y yo digo, no, eso no es el punto. I think you're hearing it wrong. Creo que estás escuchando mal.
but we can only hear what we can hear, you know. Pero solamente podemos escuchar lo que podemos escuchar. And Jesus said, those who have ears to hear, let them hear. Jesús dijo, los que tienen oídos, oigan. We need to be very careful how we listen, right? Entonces necesitamos tener cuidado en la forma que escuchamos. But the Lord's also like, these things have to happen in a process too. Estas cosas tienen que pasar en un proceso también. Like, it's not like we just wake up and understand the grace of God in its entirety, right? No es como despertamos y entiendo toda la gracia de Dios en todo. Even Chuck Smith used to share about how the Israelites had to go through the desert before they could go into the promised land. Como Chuck dijo, Pastor Chuck, los israelitas tenían que pasar para el desierto para que pudieran entrar en la tierra prometida. And that's part of like what he related that to was part of learning the lessons of the hardness of the law. Y él lo relacionó eso con como aprender las lecciones duras de la ley, So that we could grow into the walking in the Spirit. para que podamos crecer en el caminar en el Espíritu. So Ya. You know, one of the things that you were saying, what? Jenny, No, Andrew. Andrew, one of the things that you were saying, you know, when you were saying that you were kind of stuck in a place of just trying harder. Algo que tú dijiste, Andrew, cuando como estabas como estancado en un sitio de no pude hacer lo que quería. You know, and I think that we're from birth, we're taught to try harder. Desde el nacimiento somos enseñados a esforzarnos más. And then you find out that if you try harder, you'll have success in a lot of things. Y lo que encuentras es si tú te esfuerzas mucho, vas a tener éxito en muchas cosas. You know, that's true in sport and in education. Esto es la verdad en los deportivos, en la academia. But then you go into your Christian walk and it's different. Pero entras en el camino con el Señor y ahora es diferente. And as you were talking about, Andrew, about Romans 7, Como estamos hablando de Romanos 7, como Andrew dijo, you know, I think about this is what Paul was going through, as you were stating. esto es lo que está pasando Pablo, como él dijo. But in chapter 7 of Romans, verse 18, En capítulo 7 de Romanos, en versículo 18, yeah, and we talked about this earlier. hablamos de eso antes. But Paul, if someone wants to read that, Si alguien puede leer Romanos 7, 18, por favor. or verse 18, yeah. Ya. 18, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Yeah, who can't relate to that? ¿Quién no puede relacionar con esto? You know, that you have the will to do it, but you don't know how to do it. Es que tengo el querer hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo. I want to be pleasing to the Lord. I don't want to be in my sin. Quiero agradar al Señor, no quiero estar en mi pecado, But it seems like the harder I try, the farther away I get. pero parece lo más que me esfuerzo, lo más lejos estoy. But then we finally get to that point where we get into total frustration. Pero después llegamos al punto de frustración completo. And so we see that frustration in verse 24. Y vemos la frustración en 24. Because he says, "O wretched man that I am, who will deliver me?" Dice, miserable de mí, ¿quién me librará? And isn't it interesting that we have to find out that we can't do it and we need a who to do it in us? Y no es muy interesante que vemos que yo no puedo hacerlo y necesito un quién que puede hacerlo. And that's what Paul found out Y to esto be a es, new covenant.
to be a new covenant minister of the new covenant. Y eso es lo que aprendí, Pablo, para ser un ministro del nuevo pacto. And that's what has to happen with all of us to be new covenant servants. Y esto tiene que pasar con cada uno de nosotros, este proceso, si vamos a ser ministros o sirvientes del nuevo pacto. Yeah. So hopefully we're at our wits' end where we see that we have no sufficiency in ourselves. Entonces espero que estamos en la frustración así de 24, en lo que no tengo competencia a mí mismo, no puedo yo. Because that's the very beginning of victory in our life. Porque esto es el inicio de la victoria en tu vida. When we see that we decrease, then he increases. Vemos que nosotros menguamos y Él crece en nuestra vida. ¿Está bien dicho? And crying out in our own inability, Y estamos clamando nuestra propia capacidad. that is when victory comes. Es como yo no tengo, ¿no? O sea, clamando que yo no tengo en mi propia capacidad. Entonces ahí inicia la victoria. But it can be a very miserable process Pero de verdad puede ser un proceso bien miserable. because you need to die Porque tú tienes que morir in order for Christ to live in you. para que Cristo puede vivir en ti. Otherwise, we're fighting Christ in us the whole time. Si no estamos ahí, estamos como peleando en contra de Cristo, nuestros seres, todo el tiempo. Because I want to be the one in charge. Porque yo quiero estar como encargado de mi vida. Well, maybe we could go to class and then we'll have some of the other students share tomorrow. Yeah, it sounds great. Entonces empezamos con la clase para hoy y mañana los otros pueden compartir. ¿No? ¿Está bien? Yeah. Let's go ahead and pray. ¿Oramos? Father, these are such deep, heart-revealing truths. Padre, esas son verdades que revelan nuestros corazones y son muy profundos. But Lord, it's in this battle to understand and learn the grace of God. Pero está en esa batalla de entender y experimentar la gracia de Dios And to walk in the grace of God, y caminar en la gracia de Dios. that we truly come into contact with you. Que podemos estar en contacto verdaderamente contigo. That we can come before your throne boldly. Que podemos venir delante de tu trono con valentía, con coraje. That drawing near is, the words drawing near is no longer just pretense or something we say. Y la palabra acercarse no solamente es algo que decimos, It's something that we live in. pero es algo que vivimos. Lord, without you, we will be dropped. We have no other sustenance. Señor, sin ti vamos a caer, no tenemos ninguna sustancia. We have nothing else to hold us up. No tenemos nada más para sostenernos. And we are far beyond thinking that we can hold ourselves up anymore, Lord. Y ahora no pensamos que nosotros podemos sostener a nosotros mismos. May we give up on that completely. Que podemos rendir esa idea por completo. And so, Lord, we lean on you to even teach us today. Entonces confiamos en ti para enseñarnos hoy día. This is your word and your covenant. Esa es tu palabra y tu pacto. And this is what you've told us that we need the most. Y tú nos ha dicho que esto es lo que necesitamos más que todo. And so it is on your heart and in your mind, Lord, to teach us today. Entonces está en tu corazón y está en tu mente para enseñarnos hoy día. May we who are listening, may we have ears to hear. Y los que están escuchando, Señor, nosotros aquí, que tengamos oídos para oír. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Well,
the title of this class is, we're in study 5, El título de esa clase, número 5, and I changed the title of it to be more inclusive cambié el título para que sea más inclusivo, because the way that it was stated was that it's the new covenant is a covenant of the promise of God's love. porque ahí dice el nuevo pacto es un pacto del amor de Dios. And that's true. Y esto es la verdad, But there's more to that. pero hay más ahí. Because God's love doesn't just produce a good feeling, Porque el amor de Dios no solamente produce un sentimiento bueno, but it's actually this intimate fellowship that he wants to have with us. sino es comunión íntimo que Él quiere tener con nosotros. It's designed, his love is designed to bring us close to him. Su amor fue diseñado para que nos trae a nosotros a ser muy cerca de Él. And the way that we start that is the way that it seems like it's been a blessing for me to understand Y la forma que empezamos, y ha sido una bendición para mí a entender eso, is in prepositions. de las proposiciones. Preposiciones. Preposiciones. And we see that there are ways that the Lord wants to describe our relationship with him in prepositions. Y vemos que hay formas que Dios quiere explicar o a nuestra relación con Él, y Él usa preposiciones para explicar cómo es esa relación. When you're teaching prepositions, you maybe a child. What was that when you're teaching prepositions? What? When you're teaching prepositions to a child, Oh, cuando estás enseñando preposiciones a un niño, one of the best ways is to have a box. una de las mejores formas es tener una caja And then you can have them go under the box y ellos pueden ir bajo de la caja and then be on top on the box. y después encima de la caja, And then sometimes they can be inside the box, y a veces pueden estar adentro de la caja and sometimes they can go through the box. y a veces a través de la caja. And so it gives you an understanding about how a preposition works. Entonces esto te da un entendimiento de cómo funcionan las preposiciones. ¿Está bien And dicho the- preposiciones? ¿Me entiendes? and the- Sobre y the abajo, esas Bible- cositas. The Bible, when we're talking about this new covenant, it's full of prepositions. Y la Biblia, cuando hablamos del nuevo pacto, está lleno la Biblia de preposiciones. And we're going to be seeing that that the Lord is going to be using these to give us an understanding about who we are in Christ, Y el Señor va a usar esas preposiciones para nos dé un entendimiento quién somos en Cristo and how Christ is in us. y como Cristo está en nosotros. And everything that we do is in Christ, in Him, in us. Y todo lo que hacemos es en Cristo y Él en nosotros. And He's able to take us through things because of His intimacy with us. Y Él puede llevarnos a través de situaciones porque Él está en nosotros. As we look at this section, we want to look at Jeremiah 31 again. Cuando vemos esta sección, queremos ver Jeremías 31 de nuevo. First, to talk about our intimacy with Him. Primeramente para hablar de nuestra intimidad con Él. So if we look specifically at verse 33, Cuando vemos en específico a versículo 33,
you're going to find that this is God's heart in the new covenant towards us. Que este es el corazón de Dios en el nuevo pacto hacia nosotros. Can someone read verse 33? ¿Alguien puede leer 33, por favor? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. What part of that is speaking about our relationship with Him? ¿Qué parte de 33 está hablando de nuestra relación con Dios? Says, he said, they will be my people. Yeah. Mm-hmm. Sí. ¿Algo más? Look at some other things maybe that He is intimately doing. Otras Sí, cosas que Él wow. está haciendo en lo íntimo de nosotros. Que ponga su ley en la corazón. Yeah, that'll put his law in our heart, like she said. Mm-hmm. Sí. Sí, sí, sí. And also in their mind. Mm-hmm. Uh-huh. And He'll be their God. Yes, yes. Uh-huh. It's like He's instructing us how we can be His people and how we can receive Him as being our God. Es como Él está explicándonos cómo podemos ser su pueblo y cómo Él puede ser nuestro Dios, ¿no? Algo así. Because it's a covenant of relationship. Porque es un pacto de relación. In a relationship, you have two sides. En una relación tiene dos lados. In this situation, we have God's side and our side. En esta situación tenemos el lado de Dios y nuestro lado. We don't even know how to have an intimate relationship with the Lord. Nosotros ni sabemos cómo tener una relación íntima con el Señor. So in the new covenant, He teaches us. Entonces, en el nuevo pacto, Él nos enseña. I'm going to do something in you to make you love me. Voy a hacer algo en ti para hacerte que me ames. I'm going to put my law of love in your hearts. Voy a poner mi ley del amor en tu corazón. I'm going to give you the opportunity to love me because I know that in yourself, you're too self-centered. Voy a darlos la oportunidad de amarme porque yo sé en ti mismo solo estás demasiado egoísta. But then He said, I will be their God and they will be my people. Pero Él dijo, yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. And so on both sides, Entonces ves dos lados, ¿cierto? Un contraste, claro. it's a covenant of intimate fellowship. Es un pacto de comunión íntimo con el Señor. Yeah. So I have something to add to this. Tengo algo para añadir a eso. An illustration that the Lord showed me from Genesis quite a few months ago. Una ilustración de Génesis que el Señor me mostró hace unos meses. You guys know that God made a covenant with Abraham, right? Saben que Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? And it was a covenant that's very much like, or it has similarities to the new covenant. Fue un pacto que es muy similar o tiene cosas similares al nuevo pacto. Because it was an unconditional covenant. Porque fue un pacto sin condiciones. And you guys remember in Genesis chapter 15, ¿Ustedes recuerdan en Génesis 15? there was a ceremony to celebrate the covenant between God and Abraham. Había una ceremonia para celebrar el pacto entre Dios y Abraham. And in that ceremony, Abraham cut a number of animals in half. En esa ceremonia, Abraham cortó varios animales en dos. And the message was that if
either party breaks the covenant, then the same thing happened to us as happened to these animals. Y el mensaje fue, si uno de los dos en el pacto rompen el pacto, la misma cosa va a pasar lo que pasó con los animales, ¿no? And so then the two parties were to walk between the animals. Entonces, los dos lados, los dos grupos, o entre las dos personas, los dos tenían que pasar por entre los animales, ¿cierto? And so, do you guys remember what God did? ¿Recuerden qué hizo Dios? Put Abraham to sleep. Yeah, he went through and he put Abraham to sleep. Exactly right. Yeah. Él puso a Abraham a dormir también, ¿no? So what's he saying in doing that? Entonces, ¿qué está diciendo Dios cuando él hizo eso? What's the message? ¿Cuál es el mensaje? The message is. Okay, go ahead. What's Yeah. the message? ¿Qué es el mensaje? Que el pacto depende solo de él. Él no confió, no se basó en la confianza de Abraham, sino que fue él mismo quien hizo el pacto. Yeah, the covenant only depended upon God. He didn't leave any of it to Abraham. Yeah. It was kind of like saying, I promise you that I'm going to do my part, Fue algo como, yo te prometo que yo voy a hacer mi parte. that's God speaking. Esto es Dios hablando, ¿cierto? And I'm also going to make sure Y también voy a asegurarme to get you to the place where you're going to do your part. para que yo te llevaré a ti al lugar de donde tú necesitas estar también, ¿no? Entonces él va a hacer el trabajo de los dos lados. I'm going to take upon myself the curse of these animals dying. Entonces, Dios está diciendo, yo voy a recibir y tomar la maldición de esos dos, de esos animales que están muriendo. Yo voy a tomar el riesgo para nosotros dos, And the burden la carga. to make sure that you become the kind of person Sí, la carga y la responsabilidad para que tú te conviertas a ser el tipo de persona that would fulfill the covenant. que cumplirá el pacto. ¿Me Isn't that entiendes? incredible? Eso es increíble, eso es maravilloso, ¿cierto? And that's just a shadow of this new covenant. It's another shadow. Y esto solamente es una sombra de este pacto que estamos viviendo. Because you can see the Viendo. same thing is being said here. Porque la misma cosa está siendo dicho aquí. That God's saying, I will do something inside of you. Dios en Jeremías 31 está diciendo, yo haré algo adentro de ti. I'm going to put the law on your heart. Yo voy a poner la ley en tu corazón. Put it in your mind and write it in your heart. Bueno, voy a ponerlo en tu mente y escribirlo en tu corazón. I'm going to do such a work in you Voy a hacer una obra en ti that I'm going to make you a faithful person. tal obra que yo te haré una persona fiel. I'm going to make you a person who would follow my law. Yo te haré una persona que seguirá mi ley. You know, following the law of God, Siguiendo la ley de Dios, so often there's a separation between what we feel like we ought to do and what we feel like we want to do. sentimos que hay una distinción, una separación entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. I know I ought to do what's right according to what God says, Sé que debería yo hacer lo correcto según lo que Dios dice, but I want to do something else. pero quiero hacer otra cosa. It's a divided life, right? Es una vida dividida, ¿cierto? Well, what God is saying in the new covenant Lo que Dios está diciendo en el nuevo pacto is that He's going to conform our heart to His law. que Él nos va a confirmar a nuestros corazones a su ley. In other words, we want to serve Him. En otras palabras, queremos servirle a Él. We delight in it. Deleitamos en eso. It's actually what we want to do. De verdad es lo que quiero hacer. And so our hearts and our minds are no longer divided with what we think we ought to do.
Y cuando llegamos allí, nuestros corazones y mentes no están divididos en lo que queremos hacer. And the Lord does that in relationship with us. Y el Señor hace eso en relación con nosotros. And that's the beauty of this covenant. Y esto es como la belleza de ese pacto. And he takes the burden of doing the work in us that's going to make us into those kind of people. Entonces, Él toma el cargo de hacernos en ese tipo de gente, en ese tipo de personas, ¿no? And that's that interior work Y esto es la obra interior of the Spirit of God en el Espíritu de Dios, that is now working within us. que ahora está trabajando en nosotros. You know, another thing that's really neat about this covenant, I'm not sure if you take back over. Go ahead. Yeah. So another thing really neat about this covenant Y otro punto que es muy chévere acerca de este pacto, the relationship is first, la relación está primero. and then the work in us that has to happen comes from the relationship. Y la obra que pasa en nosotros, que tiene que pasar en nosotros, viene de la relación. It's in the covenant, he is our God and we are his people, you know. En el nuevo pacto, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. And he has that relationship with us Y Él tiene esa relación con nosotros in order to put those laws into our mind and write them on our hearts. para que Él pueda escribir esas leyes en nuestro corazón y ponerlos en nuestras mentes. So now we get to come to him first, and then we have the transformation with him. Entonces, nosotros podemos venir hacia Él y después Él hace la transformación. What would it be like under the law? ¿Cómo sería bajo de la ley? It'd be the opposite, right? Sería la opuesta, ¿cierto? El I have opuesto. to fulfill my part in order to have relationship. En la ley, bajo de la ley, es como yo tengo que hacer mi parte para que yo pueda acercarme a Él. But now we come to him in order to get our part fulfilled, that he might work in us. to Pero, fulfill our part. pero ahora venimos a Él para que Él puede hacer la obra, cumplir lo que Él quiere en nosotros. And that's why the beautiful thing about the new covenant Entonces, lo que es hermoso acerca del nuevo pacto is that we do not have to wait one more second or accomplish one more thing before we come to the Lord himself. no tenemos que esperar un momento más o hacer una cosita más para que podamos acercar a Él. We can draw near to him right now. Podemos acercar hacia Él justo ahora. And that's why it's by faith and not by works. Por eso es por la fe y no por la obra. But that's getting into different passages. Pero ya estamos llegando a otros pasajes. When we were talking about the prepositions earlier, Cuando estuvimos hablando de las preposiciones antes, the first preposition I want to look at is in Christ. la primera preposición que quiero ver es en Cristo. And if you could turn to 2 Corinthians 5:17. Quiero que vamos a 2 de Corintios 5:17. And as we understand 2 Corinthians, it is about the new covenant. 2 Corinthians 5, you said? Yeah, 2 Corinthians 5:17. Yeah. 2 de Corintios aquí habla del nuevo pacto. And so it says that if, well, someone can read it. ¿Alguien puede leer? ¿Alguien está allí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. So does your Bible talk about being in Christ? Yes, it does. Okay. It says if any man is in Christ, Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿lo ves? he's a new creation. Es una nueva creación.
Okay, so when you think about that preposition, what does it mean to be in Christ? Entonces, cuando tú piensas en esa preposición, ¿qué significa ser en Cristo? En Cristo. Yeah, because if you are in Christ, then you are this new creation. Porque lo que dice, si estás en Cristo, eres una nueva criatura. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa en Cristo? Él está por encima. Estoy dentro de esa caja. ¿Ah? La caja es Cristo y estoy dentro de esa caja. Yeah. He talked about I drew a picture of a box on the board. And Yes. he said, that box, that means that's Christ and I'm in it. Yes. And just to think about the reality of that is this amazing. Y para pensar en la realidad de eso es asombroso, maravilloso. It's not an external relationship, it's an internal relationship. No es una relación externa, sino es una relación eterna. And so he says, if anyone is in Christ, he's a new creation. All the old things have passed away. Behold, all things become new. Entonces él está diciendo, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, ¿no? Todas las cosas antiguas han pasado y todo está nueva. What does it mean to be a new creation? ¿Qué significa ser una nueva criatura, una nueva creación? ¿Qué significa eso? Because when we're in this new covenant life with Christ, Porque cuando estamos en el nuevo pacto en Cristo, then everything becomes new. toda se convierte a ser nueva. When we're talking about the new creation here, Cuando estamos hablando de una nueva creación, we can use words like born again, salvation, podemos usar palabras como nacido de nuevo, de la salvación, reconciliation, reconciliación, justification. justificación. So we are in Christ Jesus. That means that we have become new. Estamos en Cristo. Eso significa que nosotros somos nuevos. What was the old creation? ¿Qué fue la antigua criatura, la antigua creación? Del pecado, la muerte. Yes, she said of death and sin Yeah, sin and death in Adam. en Adán, ¿cierto? Ajá. Yeah, take a look at 1 Corinthians 15:22. Vamos a ver 1 de Corintios 15, 22. And ¿alguien puede leer? You want someone to read that? Yes. Ujú. ¿Quién? Sí. Ujú. Por favor, David. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. So we're seeing that in Adam all died, the old creation. Estamos viendo en Adán, todos mueren en la creación antigua, ¿cierto? But in Christ all are made alive. Pero en Cristo, todos serán vivificados. Sí. Yeah, and we see that same reality in Romans chapter 5. Y vemos la misma realidad en Romanos 5. So when we talk about the new creation, we're talking about who we are as Christians, believers. Cuando hablamos de una nueva criatura, estamos hablando de quién somos como creyentes. But this new creation is more than just a change in a person's life. Esa nueva criatura es más de como un cambio nuevo en la vida de alguien. It's a brand new life in Christ. Es una vida nuevísimo en Cristo. It's like if you had two boxes, one you were in Adam and the other one now you're in Christ. Es como habían dos cajas, uno en Adán y el otro en Cristo. Son completamente distintos, ¿no? But the two boxes aren't even close to being the same. Y las dos cajas no son para nada iguales, son completamente diferentes. It's like the difference between a tent and a mansion. Es como la diferencia entre una carpa y una mansión, ¿está bien dicho? Ajá. And so the Lord is making us brand new. Entonces el Señor nos está haciendo completamente nuevo. He did that by putting a new heart in us, giving us a new mind, putting His Spirit inside of us.
Y Él hizo esa obra de hacernos nuevos para cuando Él puso un nuevo corazón, una nueva mente, su Espíritu Santo adentro, todo eso adentro de nosotros. Let's take a look in Ephesians chapter 1 as we look at what it means to be in Christ. Vamos a ver en Efesios 1 qué significa para estar en Cristo. It's like you went from one environment to another environment. Es como tú saliste de un ambiente de otra. You went from the kingdom of man to the kingdom of God. Como fuiste del reino de los hombres hasta el reino de Dios. You went from the old covenant to the new covenant. Del antiguo pacto hasta el nuevo pacto. You went from death and destruction to life. Fuiste de la muerte hasta la vida en Cristo. Ephesians chapter 1 verse 3. Efesios capítulo 1 versículo 3. I want you all just to take a look and read from verse 3 to verse 13 and see how many times you see in Christ or in himself. Entonces, quiero que cada uno lea para sí mismo, toma un ratito para ver desde Efesios 1:3 hasta 13 y ves cuántas veces dice o implica en Cristo o en sí mismo, en Él, algo así. Entonces, puedes leer y buscar cuántas veces dice eso. So count those from verse 3 to verse 13. Quiero que cuentas cuántas veces desde 3 hasta 13. Different. I'm gonna take off my shoes. Ya. I keep counting. Tenía que sacar mis zapatos para que pude seguir contando. They're back there comparing their numbers and they don't have the same one. It's pretty funny to watch. Actually, Matt and I are doing the same thing. Estamos haciendo lo mismo. Okay, well, let's take a look. Ok, vamos a ver entonces. Okay, how about in verse 3? En verso 3, In Christ. Oh, sorry, I'm not so fancy. en Cristo, ¿lo ves? Al final, ¿no? Do we see a in Christ in there? ¿Vemos un en Cristo allí? Yes. Oh, good. Okay. What do we have in Christ in verse 3? ¿Qué tenemos en Cristo según el versículo 3? Toda bendición espiritual. All of the spiritual blessings. Yes. Ajá. Sí, sí. So we have, how many spiritual blessings do you get in Christ? Entonces, ¿cuántas bendiciones espirituales tienes en Cristo? 100? 100? All they said. Yeah, it just goes on and on and on, all the blessings in Christ. Sigue y sigue y sigue hasta que no sabemos. How about in verse 4? Ahora en versículo 4. Según nos escogió en él. It says that he chose us in him, they're saying. Yes. Mm-hmm. Yeah. And when did he choose you? ¿Cuándo te escogió? Before the foundation of the world. Yes. And what did he
what did he do? What was the purpose of that? ¿Y qué fue el propósito cuando Él te escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. To make us saints to make us holy, I guess it says in English, and blameless. It's actually, you know what it says in Spanish? It says that He would make us holy and without blemish. Is that what it says in yours? It says without blame here. Yeah, it says sin mancha in Spanish, which is like no spot, no blemish. Yeah. It says without blame before him in love. Sí, sí. But this is what we have in this new covenant life with him. We are in Christ, a new creation. Eso es lo que somos en el nuevo pacto, como una nueva creación en Cristo. The love part, Brad, just so you know, they actually switched that to the beginning of verse 5 in Spanish. Oh, okay. Okay. So in him, what is the main part of that? What do we have in him? Entonces, en Cristo, en Él, ¿qué es el punto principal que tenemos en Él? Santificación. Well, according to that verse, they're saying about being holy, to be sanctified. Yeah, but as far as what is the blessing at the beginning of that verse? Pero en el inicio de todo eso, la bendición, Que fuimos escogidos. that we were chosen. Yes. Sí. Isn't it amazing to think that we are chosen by God? Qué maravillosa saber y conocer que somos escogidos por Dios, ¿cierto? We always think that we chose him, Nosotros siempre pensamos que nosotros hemos escogido a Él, but somehow in this reality, he chose us. pero en una manera, en esa realidad, Él nos escogió a nosotros. And then where do we see the next in him? ¿Dónde vemos el siguiente en Él o en Cristo? Or something like that. How about like we have here in the beloved? Yeah, let me find that exactly, because I in 6. Yeah, it says the same in Spanish, en el amado. Yes. So what do we have in him according to verse 6? Entonces, según el versículo 6, ¿qué tenemos en Él, en el amado? Somos aceptados. We're accepted. Yes. So is accepted the same word that you use in the Spanish? Yeah, it's the same word. Yeah. I mean, what about that? What about being accepted? What does that mean? ¿Qué de eso acepto? ¿No? ¿Qué significa ser aceptos? Yeah, that we've been chosen as His children. Yes. ¿Sí? Pero What ¿qué about if significa you- la palabra acepto, aceptado? Recibido. Yeah, that they're saying received, like we've been received. Yeah. Yeah. What happens if you mess up? ¿Qué pasa si fallas? He's still the same. Doesn't matter. He still receives us. Yeah. We are accepted in the beloved. Estamos aceptos en el amado. How about verse 7? Is there one there? Versículo 7. ¿Qué hay ahí? ¿Quién tenemos redención? Yeah, it says, in Him we have redemption. Redemption. Redención por su sangre, ¿no? Yeah, by His blood. Yep. Don't forget that part. No olvides esa parte, por su sangre. We have redemption. What does it mean to be redeemed? ¿Qué significa ser redimido? Perdonado. Fuimos comprados, adquiridos. We were bought or we were acquired by Him. Uh-huh. Sí. Yes. And what was the price? ¿Y qué fue el precio? Su blood and His death. Yes. The cross. La cruz, ¿no? Ujú. What else do you get? ¿Qué más Yes. puedes ver?
In verse 7, Yeah. or yeah, in 7, ¿qué más? Por el perdón de pecados, por su gracia. So we also see the forgiveness of sins according to his grace. Yeah. Amen. Amen. Yeah. The riches of his grace, huh? Las riquezas de su gracia, ¿cierto? Yeah. And then we, in verse 6, the glory of his grace. Y también en versículo 6, la gloria de su gracia. Oh, we could go through this all day. Yeah, yeah. Podemos pasar eso todo el día, ¿cierto? Yeah. So in what do we have in him in verse 10? En versículo 10, ¿qué tenemos en él? De reunir todas las cosas en Cristo. Yeah, that he's brought things all together in him, united. Yeah, that's what's in English. Yeah. The verse 10, it's almost like he makes sure to emphasize the in him, isn't it? Es como en versículo 10, él tiene el énfasis en Cristo, ¿no? Todo eso es en Cristo. He is gathering together all things in him. Él está reuniendo, juntando todas las cosas en Cristo. And then it's almost as if he says, just so that you understand what I'm saying, Es como él dice, para que asegurarme que entiendes lo que estoy diciendo, things in heaven and things on earth. todas las cosas en los cielos y en la tierra. In other words, when I say everything, I mean everything. En otras palabras, cuando yo digo todas las cosas, significa todas las cosas. And then also, too, let me say this again, Y con esto también déjeme decir eso, in him, en él, again, otra vez, all things in him. todas las cosas en él. So what's the promise that we have in Christ? Entonces, ¿qué es la promesa de lo que tenemos en Cristo? In verse 10. Everything. Yeah. Explain to me, somebody, what it means that he is going to gather together all things. Quiero que alguien me explique qué significa que él va a, que como dice en 10, reunir todas las cosas. Va a unir todo lo pasado y todo lo nuevo y va a ser una sola cosa nueva. Yeah. Va a dar algo, o sea, la nueva vida, ¿no? You're going to take everything that's old, everything that's new, and bring it all together in, the new life. Uh-huh. Va a unir esta tierra a lo que él tiene y va a ser una sola cosa correcta. So he's going to unite everything on earth with what he's bringing, and it's going to be all correct. Yeah. Yeah. Yeah, exactly. Sí, está bien, exacto. It's a completely new creation, right? Y va a formar una nueva creación por completa, ¿cierto? Everything in nature, Toda en la naturaleza, every person cada persona, in heaven and on earth, en el cielo y en la tierra, everything in existence todo lo que existe, will come together in him. va a reunir en él. I have a question. Yeah. En el 8 y en el 9 dice, todo hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. So he just read 8 and 9. So your question is about 8 and 9. Entonces tu pregunta, Es decir, todo eso también significa, o sea, todo lo que habla en el contexto del 8 y la parte del nuevo también se refiere a que está en él. Porque al final dice en sí mismo. Porque al final dice, todo lo había propuesto en sí mismo. so everything in 8 and 9 is in him as well, right? Because it says in him. Yes. Sí. Yeah. Yeah, it's I mean, like, we're basically talking about God's purpose for the whole world, right? Básicamente estamos hablando del propósito de Dios para todo el mundo, And for all of history, para toda la historia también, and what he's aiming toward at the end of it all. y lo que él quiere hacer al final de todo. And it's all in Christ that Y, he's to- going to do it. y todo está en Cristo, lo que él va a hacer.
And so if we're in Christ, then we're involved in that too. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, estamos involucrados en esto también. We're not just going to be there. No solamente vamos a estar ahí, We're going to be part of the story by which God gathers together the world. vamos a ser parte de la historia en la cual que Dios reúne todas las cosas del mundo y del universo y todo eso. So it's just like he took what we have in him individually that we more focused on at the beginning of the passage. Entonces, como en el inicio del pasaje, él está hablando de lo que tenemos como individuos. And it's like he's saying that same thing that I'm doing in you, I'm doing in everything. Él está diciendo más o menos la misma cosa que está haciendo en ti, estoy haciendo en todo. And so ultimately what we're talking about is the new heaven and a new earth, right? Entonces, al final de todo, lo que estamos hablando es el nuevo cielo, nueva tierra. And Christ is going to be the center of everything. Y Cristo va a ser el centro de todo. And everything's going to have its proper relationship to him. Y cada uno va a tener su relación correcta con él. And even as you go back to 2 Corinthians 5:17, Y cuando regresamos a 2 Corintios 5:17, if anyone is in Christ, he's a new creation. si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, nueva creación. So this certainly includes people coming together, Entonces, es por cierto que eso significa la gente reuniendo, but as we go into verse 10 of Ephesians 1, it's all things are coming together. pero también en Efesios 1:10 habla de todas las cosas están siendo reunidos, ¿no? ¿Ya? You think about a world full of divisions, right? Piensas en el mundo lleno de divisiones, Sin divisiones. creates division. What's that, Matt? Sorry, you cut out a little. Sin creates division, El pecado crea la división. right? And that's the whole message of the temple, right? And the veil. Y esto es el mensaje del templo y el velo. And so what we're seeing in Christ at the end of all things is the opposite happening, Pero right? lo que estamos viendo en Cristo al fin de todo es el opuesto de esa. En vez de divisiones, todo junto. Every wall broken down Cada pared, cada muro está siendo quebrantado y derrumbado. between us and God and us and each other. Entre nosotros y Dios y nosotros uno a otro, todo está. Yeah. If I could add this to what Matt's saying, Y si puedo añadir esto a lo que Mateo está diciendo, because I think what we're seeing in our world right now is great division. porque creo que lo que estamos viendo en nuestro mundo ahora es una gran división. And we see that sin definitely causes division, Y vemos que, por cierto, el pecado causa la división, but at the root of all sin is Satan himself. pero a raíz de todo el pecado es Satanás mismo. And so I've noticed through the years Yo he visto a través de los años that when there's division between people and between marriages and families, Sorry, we're all laughing at Matt's water jug, and the size of that thing. That every time he picks it up, there's like this 3-foot glass container that he drinks out of. You know, he's got a drinking problem. tiene un problema tomando eso. Sí, no. So I am sorry about that, Brad, because you're making such a great point. But Feel my pain. yeah. Él dice, ahora entiendes mi dolor trabajando con él. Okay, will you repeat that for us if you remember, Brad? Oh, okay. So wherever you find division, you know that Satan's in the middle of it. Cuando encontramos la división, sabemos que Satanás está en medio de eso, ¿cierto? Think about the arguments that you've had maybe this semester with some of your friends or students. ¿Piensas en alguno de los argumentos que has tenido con alguien este semestre? You know, someone snoring or whatever. Andrés estaba roncando muy fuerte. Well, Satan is doing everything he can to be irritated with one another. Satanás está haciendo todo posible que estás molesto con uno con otro.
when someone is bothering you, when something irritates you, the way that they do it. Cuando ya algo está molestándote, cuando Cory pone la basura en esa cosita atrás aquí. But then you know that Satan is in the middle of that. Sabes que Satanás está en medio de todo eso. Satan is dividing countries, as you understand. Satanás está dividiendo a los países, como entienden. He's dividing the nation of the U.S. Está dividiendo, ¿está bien dicho? La nación de los Estados Unidos. We've never had as much division as we have right now. Wow, so true. Nunca hemos tenido tanta división en los Estados Unidos, nunca. And it's Satan who's undermining what God wants to do in unity. Y Satanás está malogrando lo que Dios quiere hacer en unidad, en unión, ¿no? Many churches are fighting with each other right now. Muchas iglesias están peleando entre sí ahora. You know, how should we navigate through this Corona season? ¿Cómo vamos a navegar esa temporada de coronavirus? You know, and so we have to be very aware of division. Tenemos que ser muy atentos a la división. Yeah, can I add something to that? Yeah, please. And Matt, will you translate me? Yeah. Just talking about the division, Hablando de la división, even among the church, aún entre la iglesia, las iglesias. because it's definitely divided in the United States as a country. Porque seguramente está dividido los Estados Unidos como un país. I would say Venezuela has some division also. Creo que diríamos que Venezuela también tiene mucha división, ¿no? You know, but I'm going to focus on the church. Pero enfocándonos en la iglesia, I even feel almost, I feel a little confused casi siento yo un poco confundido. because the way that I think about this situation, Porque la manera que yo estoy pensando en esta situación, I'm just realizing we are so divided, even in the church. estoy dándome cuenta de que estamos tan divididos aún en la iglesia. You know, I talked to a lady in the church again yesterday, Estaba hablando ayer con una mujer en la iglesia and like all she could talk about was it was like she was convincing me that she was taking all of the right precautions to be safe. La única cosa de que podía hablar era que me estaba convenciendo de que estaba tomando las precauciones, todas las precauciones para que ella esté segura. Like she said, I'm working, Estoy trabajando, dice. but she said, don't worry, Pastor. No te preocupes, pastor. I'm doing everything I possibly can to be safe. Estoy haciendo todo lo que puedo hacer para estar segura. Like she thought I was going to be upset that she was leaving her house or something. Como si ella pensara que yo iba a estar enojado que ella saldría de su casa o algo así. You know, and all I can think Y la única cosa en que yo podía pensar is you should be working if you can to feed your family. es que deberías estar trabajando para alimentar a tu familia. I mean, you don't feel guilty about that, you know? No tienes que sentirte culpable por trabajar. You know, don't we see how much fear is involved in all of this? No estamos viendo qué tanto hay temor que está involucrado You en know, todo esto. and that's not from God. Y que esto no es de Dios. But it's there's a great division in the way that we're thinking even in the church. Hay una gran división en cuanto a la manera que estamos pensando en estas cosas, aún en la iglesia. And it's surprising me over and over again when I talk to people. Y me está sorprendiendo vez tras vez mientras voy hablando con la gente. Now, I would say in our little group here, Diría que en nuestro grupito aquí, maybe they're just not telling me. quizás no me están diciendo. But I feel like we're close to being united in how we're thinking about all this. Creo que en nuestro grupito aquí estamos unidos en la manera en que estamos pensando de todo esto. But I think that's because we're in the very small minority.
Pero creo que nosotros somos la minoridad. If we're having fellowship every day and Bible studies every day, Estamos teniendo nosotros comunión cada día y estudio bíblico cada día. Estamos lavando el cerebro con la Biblia, ¿no? but the sí, así es. But you know, the world right now, I think we're just seeing this effect of not congregating. Pero el mundo, bueno, en el mundo entero creo que estamos viendo el efecto de no congregarnos. We're being absolutely, you know, just overwhelmed with fear, Estamos siendo absolutamente agobiados de temor, ¿no? and Porque- we've been isolated. y a la vez hemos estado aislados. And we're hearing just the news from the world all day long. Y todo el día, por todo el día, estamos escuchando nada más la noticia del mundo. And the church as a whole is no longer thinking with an eternal perspective. Y la iglesia entera ya no está pensando con una perspectiva eterna. It's like they're being deceived, and we knew that Satan was going to do this. Y es como están siendo engañados. Y sabíamos que Satanás iba a hacer eso, We ¿no? just didn't see it happening like this, and so we're not seeing it. Not everybody's seeing it. Entonces, pero no lo vimos antes pasando así, tal como está pasando, ¿no? Entonces, no estamos dándonos cuenta de que Satanás está engañando. So I'm trying to be very aware of this, Estoy tratando de estar muy astuto en cuanto al engaño. because I'm trying to lead our church, Porque estoy tratando de guiar en nuestra iglesia, but I also, if I say certain things, pero también si digo ciertas cosas, I offend ofendo and I lose them. y les pierdo. And I even though I think it's crazy, Aunque yo pienso que es loco lo que están pensando. I still am realizing that this is just a very unique time that I've never seen before. Me estoy dando cuenta que esto es un tiempo único que nunca he visto antes. It's going around everywhere. Esto está pasando en todos los lados. Yeah. That there's these divisions with the way people are looking at this pandemic. Que hay divisiones entre cómo está viendo la pandemia en todas partes. But what we have to know is that we cannot engage with the world's Yes. thinking. No, nosotros necesitamos entender que nosotros no podemos. Oh, what's the right word to say for engage? Don't be conformed to this world, Yes. but be transformed by the renewing of your mind. That's the verse I've been sharing here too. Romanos 12, que no estemos conformados a este mundo, sino transformados. The world is rallying behind two words: El mundo está uniendo, está bien dicho, atrás de dos palabras. be safe. Esté seguro. ¿Cómo? Sí. Está seguro. Estar seguro. Estar seguro. I understand that for the world, Entiendo eso hablando del mundo, but not those who are in Christ. pero no para los que están en Cristo. You know, Matt and I went to a pastor's conference right before this isolation started. No, Mateo y yo fuimos a una conferencia de pastores justo antes de la pandemia. And we saw friends that we hadn't seen for a long time, pastor friends. Y hemos visto amigos que nunca hemos visto en un tiempo. So I said, "Oh, brother, how you doing?" I went to hug him. Entonces dije, hermano, qué bueno verte. Y empecé a abrazarlo. He said, "Oh, no." Y me dio el... And I said, "Elbow? Seriously?" ¿Codo? Dije, ¿codo? ¿De verdad esto? ¿Vamos? I thought he was kidding. Yo pensé que me estaba burlando. Then there was another one who put his foot out to touch feet together. Y otro me dio la pata para que podamos tocar pata. They didn't even want to go elbow Él no ni siquiera tocar mi codo, or fists. ni mi puño. Well, it was really disheartening for me Fue bien desanimador para mí. to see that people are so fearful about what they should not be fearful of. Que la gente está tan miedoso de cosas que no deberían tener miedo. Did you ever reach out to Drew McIntyre, by the way?
Oh, no, I haven't yet. You should. You guys are saying the same things, thinking the same things. Yeah, Awesome. praise the Lord. Yeah. Yeah, that's great. It's wonderful to have a fellowship with like-minded people. Yo dije actually. que él está diciendo las mismas cosas de Drew, ¿cierto? ¿Sí? Y él dijo, qué bueno a tener esta comunión de personas que están en la misma cosa. Yeah, they all agree that you're saying similar things. Yeah. So anyway, so we're looking at being in Christ. Entonces, estamos viendo en Cristo, ¿cierto? En Cristo. And so it's interesting in verse 10 where there's two times where it says in Christ. En versículo 10 habla de dos veces en Cristo, ¿cierto? So it's talking about that we have all things together in Christ. Hablando que tenemos todas las cosas en Cristo, ¿cierto? And then the reminder at the very end of that verse, in him. Do you have that same thing? Sorry, I'm flipping back to it right now, but I believe so. Okay. Yeah, we do. So, Ephesians 1:10, correct? Yes. And so the question was, say it one more time, I'm sorry. Yeah. So does it end with in him, The verse? No, it says, no, actually, it does not say that. It says, so the way that it says is that it says, all things are gathered together in him. And then it says the dispensation of the fulfillment of the times, the things that are in heaven as the things that are on earth. So the in him is in the beginning of verse 10. Okay. Then as we go to verse 11, does it? It says in him right at the beginning. Does Yeah, it- it's right in the beginning. Okay. Yeah. So in him, what do we have in him in verse 11? Entonces, en 11, ¿qué tenemos en él? Herencia. The heritage. Yes. Mhm. Yeah. Heritage. And what else? ¿Qué más? We're inheriting all things. Entonces tenemos la herencia de todas las cosas y We're also being predestined according to the purpose of him. Somos predestinados conforme al propósito de su voluntad. yeah, he says that we're predestined according to his will, according to Yeah. Yes. Uh-huh. So, we saw earlier that we're chosen. Now we're seeing we're predestined. Hemos visto antes que somos escogidos y ahora vemos que somos predestinados, ¿cierto? Yeah, they quoted the verse in Romans 8. Someone did. Angel did here. Okay. Then in 12, there's another in him. What do we have there? Y otra vez en 12 tenemos otro en Cristo. ¿Qué tenemos ahí en 12? Oh, ¿Qué piensan? okay. En 12, ¿qué tenemos? ¿Qué somos? Okay. Okay. He wants to use us to bring glory to his life, or to bring glory to God. Yes. Amen. Yeah. Now, and then we have in verse 13, in him, you also trusted after you heard the word. Y también en 13 dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, ustedes como creyeron o confiaron. While we're here in Ephesians, take a look at Ephesians 2:10. Cuando estamos aquí en Efesios, Earlier. hay que ver a Efesios 2:10. You want someone to read that, Brad? Yes. ¿Alguien puede leer? Oh, my apologies. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sí, 2:10. Matt had covered that before. Okay. Yeah. I mean, this is a great verse, We were just talking about the two sides of it. Mateo habló algo de eso antes, ¿no?
doing it ourselves. Right, yeah. You know, it's we see two people doing works in verse 10, right? En 10 vemos dos personas haciendo una obra, ¿cierto? En 2:10 We see us, we're doing good works that have been given to us to do, right? vemos a nosotros haciendo buenas obras que han sido regaladas a nosotros para que lo hagamos, ¿cierto? But first, we see God doing a work. Pero primero vemos Dios haciendo una obra en nosotros. We are His workmanship. Somos hechura suya, ¿cierto? So, Where is that in Spanish? Workmanship. It says, the word is hechura suya. His making. Yeah, it's his making. Uh-huh. Making kind of thing, yeah. Let me ask the students real quick. Cuando yo digo hechura suya, ¿qué piensan? ¿Qué es el significado? Yeah. Sí, Creación. o formación. Yeah, they think of like his creation or formation of something. Yeah, that's good. Sí, está bien. Uh-huh. So, you know how you guys were talking at the beginning of class about everything that you've been doing for the last 2 months? Recuerden al inicio del curso estuvieron hablando un poco de todo lo que han hecho este semestre. And all the, like, since COVID-19, somebody mentioned something about everything we have to do, everything. Alguien habló, creo que Alessandra, es como estamos tratando cada uno, tiene que hacer lo que tiene y todo esto y esto y esto, ¿no? And of course, you know, that to accomplish is a huge burden, right? Like, it's hard when we have a lot to do. Y para cumplir todo lo que hay, ¿no? Cuando hay mucho para hacer, es una carga, ¿cierto? Or if we have a big work in front of us, it's really difficult, right? O hay un proyecto muy grande delante de nosotros, es mucho trabajo, ¿no? But who's the one that's really working? Is it us or is it God? Pero ¿quién es el que de verdad está obrando? ¿Es nosotros o es Dios? Yeah, God is at work. Dios está obrando. And His work in us is the main thing. Y su obra en nosotros es el punto principal. And our work that comes out of that is like a secondary thing. Y nuestra obra que sale de su obra es como algo secundario. And if we truly see it like that, then we can see work as a gift. Y si lo vemos así, podemos ver la obra como un regalo, Not like a work, right? no como una obra. Not something that we're under the pressure to do, No es algo que estoy bajo de la presión para hacer esto, but something that He's prepared for us in order to make us into His workmanship. sino algo que Él nos ha preparado para que nosotros somos hechuras suyas para que podamos hacer tal cosa. And when you think about a workmanship, Cuando hablamos de esa hechura suya, ¿no? in all honesty, we think of art in some way, right? En una forma pensamos en el arte, ¿cierto? We think of a painting, Tal vez a painting, or, you know, for those who are good with mechanics, an engine, maybe. Tal vez si eres bien con cosas mecánicos sería como una... Sí, pero un motor. Or for those who are good at writing, a book O si te gusta escribir, tal vez un libro, or a poem, right? una poema, ¿cierto? Puede ser. And so this is what we are to God. Entonces esto es quien somos para Dios. The real work that's happening is He's doing the work in us. He's making us into a certain type of creature. Entonces la obra verdadera es que Él nos está haciendo en algo, en un tipo de creación, algo está formándonos, ¿no? And we only have that relationship with Him because we're in Christ. Entonces nosotros solo tenemos esa relación con Él porque estamos en Cristo. You know, I was just thinking about that illustration, Matt, and if you'll translate me. Yeah, justo estaba pensando en esa ilustración. So like, back when I had more time, Hace tiempo, cuando yo tuve más tiempo, I like to do ceramics. me gustaba hacer cerámicos. You know, and I've only made a few things. Solo hice algunas cositas. The best thing I ever made La mejor cosa que hice was a bowl, fue un bowl. tazón. Un vaso. Yeah. And it was a gift from my grandmother. Y fue un regalo para mi abuela. And I made a mistake.
Y hice un error, me equivoqué. And I hit the pedal, the accelerator, Por accidente, presioné el acelerador. and instead of the bowl being vertical, Y en vez de que el tazón sea vertical, it spun really fast, empezó a girar muy rápido and it turned into like this beautiful, like flower shape. y se volvió como una flor, pero ancho, ¿no? And I was like, wow, that's great, you know. Y pensé, wow, qué filo. You know, and so I just left it like it was. Entonces lo dejé así, nomás. But that was so much fun, just making that. And then I colored it, Y después lo pintaba and just I created this bowl, y fue tan divertido crear este tazón. and that was absolutely the work, you know. Y eso fue la obra. That bowl then was used for something in my grandmother's house. Y después de eso, el tazón fue usado por algo en la casa de mi abuela. You know, she put fruit in it sometimes, Quizás para frutas o lo que sea. and that was cool to be able to put fruit in that bowl. Y fue chévere poner frutas en este tazón. But she didn't need that bowl to hold fruit. She could have done, she could have put it anywhere. Si para tener frutas, podía poner frutas en donde sea, ¿no? So it served a purpose, and that was cool. Y entonces sirvió su propósito y eso fue muy bueno. But the real work that was amazing was the creation of the bowl itself. Pero la obra que fue maravillosa fue la creación de ese tazón mismo, ¿no? And I think that's how God sees us too, you know. Creo que así nos ve Dios. And I think it's good just to even think of it that way, you know. Y es bueno verlo así. You know. In that, as we're looking at the workmanship of that bowl, Y en eso, oh, sorry, go ahead. I so want you to translate, but I'll do it, you know. Con esto, hablando de la formación del bowl, that bowl was created to do something. este bowl fue creado para hacer algo, ¿no? Yeah, because it says that we are his workmanship created in Christ for good works. Porque dice ahí en 2:10, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? So he created us for work. Entonces, Él nos creó para obra. But even as we work, it's not us who does it, but Christ who does it in us. Pero igual, cuando nosotros trabajamos, no es nosotros haciendo la obra, es Cristo en nosotros. Because one could get the idea that working hard and sweating is wrong. Porque alguien puede pensar que trabajar duro y sudar está mal. Because I need to be resting all the time. Porque tengo que estar descansando todo el tiempo. And so I start working hard and I'm not resting anymore. Entonces empiezo a trabajar duro y no estoy descansando ya. I say, there's something wrong with this picture. Hay algo mal aquí. I shouldn't have to work hard No debería trabajar tan duro. because now I'm not resting. Porque ahora no estoy descansando. But I just want to remind us in 1 Corinthians 15:10 Pero quiero hacerlos recordar en 1 de Corintios 15:10 that Paul addressed that issue of working hard. Pablo habló directamente hacia el asunto de trabajar duro, ¿no? Because as believers, we should be the best workers of anyone. Porque como creyentes nosotros debemos ser los mejores trabajadores de todo. Because we're in Christ and Christ is in us. Porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. And so we have an unlimited supply of resource for the labor that he has before us. Nosotros tenemos una cantidad sin límites de recursos para cualquier obra que Él quiere que hagamos. Because as we like Matt and I, we're pastors, Como Mateo y yo somos pastores, but it doesn't mean that we're not working now. pero no significa que ahora no trabajo. Because a lot of people think, I want to become a pastor, so all I have to do is work one day a week.
Muchos dicen, yo quiero ser pastor para solamente trabajo un día a la semana. All I have to do is prepare a sermon and I teach for an hour a week and that's it. Solo preparo un sermón y predico una hora y eso es. So we're missing the whole point. Ahí pierdes todo el punto. In chapter 15, verse 10 of 1 Corinthians, En 1 de Corintios 15, versículo 10, if someone could read that for me. ¿alguien puede leer, por favor? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. In the same way that no one could have suffered more than Paul, En la misma manera que nadie podría haber sufrido como Pablo, as we see in 2 Corinthians chapter 11, como vemos en 2 de Corintios 11, there's a whole list of things that Paul had to endure, hay una lista inmensa de las cosas que él tenía que sufrir. kind of ending with the fact that he had a thorn in his flesh, Y termina con la idea o el hecho que él tenía un aguijón en su carne, something that was very uncomfortable that was killing him, algo que fue muy incómodo, lo que estaba matándolo. and he couldn't go any further, and he just said, Lord, is there any way that you can remove this thorn out of my flesh? Y él no pudo seguir. Él dijo, ay, Señor, hay una forma que tú puedes remover, quitar ese aguijón que tengo en la carne. And Jesus in heaven spoke to him, Y Jesús en el cielo le habló. and he said, my grace is sufficient for you, my strength is being made perfect in your weakness. Bástate mi gracia, mi fuerza está siendo perfeccionado en tu debilidad. And so there was grace that was needed for endurance in this painful situation. Entonces fue necesario la gracia para él pudo perseverar y tener la paciencia en el sufrimiento. Paul was at rest, but he wasn't inactive in the ministry that he was involved with. Pablo estaba descansando, pero no era inactivo en el ministerio de lo que Dios le ha entregado. In fact, in verse 10, he says it's only by the grace of God that I am what I am. Él dice ahí en 1 de Corintios 15:10, es solamente por la gracia de Dios soy que lo que soy. What all did Paul do in his busy days? Say that one more time, Brad, sorry. What all did Paul do in his that we know of in his busy days? ¿Qué hizo Pablo? De que conocemos nosotros, ¿qué hizo Pablo en la vida diaria que fueron tan ocupados? ¿Qué hizo Pablo cada día? What do we know about his daily life? Sí. Uh-huh. Predicar a los gentiles, viaje tras viaje, fundar iglesia y enseñar y predicar y predicar. So he taught and preached and traveled and went to the Gentiles and the Jews and he did all of those things. Yes. And plus, in his spare time, he wrote the Bible. Sí, en su tiempo extra escribió la Biblia. They said, yeah, when he was in jail. Yeah, exactly. Yeah, yeah. He also worked making tents, huh? Y también trabajaba haciendo carpa. Yeah. Yeah. And so, but it says it's by the grace of God, I am what I am. Pero él dijo, por la gracia de Dios, soy quien soy. So he said it was all by grace that he did any of that. Entonces él dijo, solamente todo eso fue por la gracia. Yo hice todo por la gracia de Dios. But he said that God's grace towards him was not in vain. What's another way of saying that in Spanish? Pero él dice que su gracia no ha sido en vano. ¿Cómo es otra forma de decir su gracia no está en vano? That it wasn't like lost grace or wasted grace. Right. Yes. Perdido, malgastado, no. Yeah. We don't want to waste the enabling grace of God given to us. No queremos malgastar o perder la gracia, enabling grace, la gracia que nos capacita. No queremos perder esa gracia. Dios nos da gracia para que seamos capaces de hacer algo. Y no queremos malgastar esa gracia que nos hace capaces.
Sorry, I just had to use extra words to explain the idea. Yeah, yeah. Especially in these last days. Especialmente en estos días postreros y últimos. There is an urgency in the day. Hay una urgencia en el día. And I just want to encourage you students, Y quiero animarlos a ustedes, alumnos, that what you're learning right now is going to be what God's going to use by the grace of God to use you in the ministry field. lo que estás aprendiendo ahora, lo que Dios está haciendo en ti, es lo que Él va a usar a través de ustedes en el ministerio que Él te va a enviar. And it's not going to be easy. Y no va a ser fácil. There'll be sleepless nights. Van a tener noches sin dormir. There'll be people that turn on you. Van a tener personas que te traicionan. Your heart will be broken. Tu corazón va a ser quebrantado. Yet, in all these things, by the grace of God, He's enabling us. Pero con todo esto, por la gracia de Dios, Él te está haciendo capaces y competentes. It's not by the grace of God that we avoid problems. No es por la gracia de Dios evitamos los problemas, It's by the grace of God that we go through the problems that He's given us. sino es por la gracia de Dios que pasamos la prueba que Él permite en nuestras vidas. So He said the grace towards Him was not in vain. Entonces Pablo dijo, la gracia hacia mí no fue en vano. He said, but I labored more abundantly than they all. Pero él dice, antes he trabajado más que todos ellos. What does that mean? ¿Qué significa esto, que yo he trabajado más de todos? He said it means that he worked harder than everybody. Wow. God's grace more than other people use. Yeah, él usaba la gracia de Dios más que otros. Yeah. So he was carrying a big burden, a yoke. Él tenía una carga muy pesada, ¿cierto? Yet we see that, yet not I, but the grace of God which was with me. Pero él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. So we have two different people. Entonces tenemos dos personas. The one person who works hard, but they do it according to the flesh. Una persona que trabaja duro, pero lo hace según de la carne. And then you have someone who's working very hard, but it's by the grace of God. Y otra persona que está trabajando muy duro, pero por la gracia de Dios. How do you explain the difference? ¿Cómo explicas la diferencia? Que uno sí tiene un peso eterno y el otro solo queda en la tierra. One of them has an eternal weight and one of them is just on earth. One more time. One of them has an eternal weight and one of them is just kind of on earth. Okay. Okay. Yes. Mhm. Yeah. What about the resource that's coming from the work that's being done? Pero hablando del recurso para hacer la obra. ¿Fuente? Fuerza. There's like a different strength between the two Right. people. Right. And what is the difference between the two? ¿Y The cuál one es? that- La fuerza de Jesús, o sea, que me da su gracia para poderlo hacer aún cuando esté cansada, siento gozo, alegría. Yeah. Es diferente. So one of them is by his grace. He's giving me this strength to be able to do these things even if I'm tired or whatever, and worn out. What about the other person? ¿Y el otro? She's basically saying that I'm tired of living like that myself, the other person. Me canso de ser así, ¿no? Algo así, ¿no? Yes. Ajá. Yeah. If you're going to be working with somebody and you're ministering with somebody, Si which vas, one are you going to be working with? si vas a trabajar con alguien, vas a hacer el ministerio con alguien, ¿qué tipo de persona quieres trabajar con? Hablas de dos tipos de personas. Si vas a hacer el ministerio, ¿con cuál tipo de persona quieres ministrar con? ¿Qué empresa quiero trabajar con? Que trabaje con la gracia. Yeah, the one who has the one who works according to grace. Yes, yes. Because if you're working according to grace, you become tireless. Porque si estás trabajando según de la gracia, vas a ser inagotable. Because when I start getting exhausted,
then I need to draw off the grace of God. Porque cuando estoy agotado, voy a recibir de la gracia. And I'm being crushed, and so then I say, Lord, your grace is sufficient for me. Thank you. Estoy siendo quebrantado y digo, Dios, tu gracia es suficiente para mí, entonces te doy gracias. Amen. Somebody said it's like a mindset. Es como una mentalidad. It's a way to think, una forma de pensar. Yeah. Yeah, Cole, I remember one time I asked you about this verse. The 15:10. Yeah. Yeah. Me acuerdo no, una vez que Mateo pregunté a mí acerca de ese versículo. And this was after you had stopped going to Chilete. Esto fue después de tú paraste de ir a Chilete, ese viaje Like loco. maybe a year or two after. Como un año, 2 años después, algo así. And I know that time was really important for you in learning about this verse, right? Sé que ese tiempo fue muy importante para ti en aprender acerca de este versículo. And I asked you, what's different about the way that you work now as opposed to then? ¿Cuál es diferente entre la forma que tú trabajas antes de esto y ahora? And you said, you said something like this, Y dijiste algo así, like you feel the burden less, como siento la carga menos, but more is actually being done. pero más está saliendo. Like there's more fruit, Es como hay más fruto, there's more accomplishment, más logro, and there's less burden. pero menos carga. As far as your activity, it was still there. Hablando de actividad, todavía está. You were still doing the same things, you know, Estaba haciendo las mismas cosas. but you weren't carrying the burden of those things. Yeah, pero no estaba llevando la carga de muchas de esas cosas. And there was a lot more fruit coming out of those things. Y había más fruto que estaba saliendo también. Yeah. That stuck with me. That stuck with me till now. Esto ha quedado conmigo hasta hoy en día. Because I thought it was such a good way of saying what we're talking about here. Creía que fue una forma muy buena de hablar de estas cosas que estamos hablando ahora. Remember that conversation? Yeah, I do. I think it was in your house, right? I think it was in my office, but I'm sure we had it like 6 times. Tal vez hoy estaba en su oficina o su casa, no sé, pero seguro que lo hablamos como 6 veces. That's for sure. Cierto. I just, I remember that conversation. Me acuerdo de esa conversación. And I remember there being, we talk about this, the grace of God and the new covenant. Hablando de la gracia de Dios y el nuevo pacto. And how it's all kind of intertwined. Y cómo está entretejido, ¿no? Like it goes along with other things that the Lord is doing in our hearts. Y va con otras cosas que el Señor está haciendo en nuestros corazones. And part of it was understanding that, what I'm trying to think of the right word here, that God is all powerful, I guess. Y una parte de entenderlo es entender que Dios es todopoderoso. He just doesn't need me to do things. Él no necesita que yo haga cosas. That was, and I always had carried such a burden, like, if I don't do this thing that I believe God has told me to do, Siempre yo sentía una carga de que si yo no hacía algo que Dios me ha llamado a hacer, then it was not going to happen. entonces no iba a pasar, no iba a lograrse. So it just my, forcing myself to do this. Entonces yo trabajaba forzándome a mí mismo Because a it's hacer las just cosas. so much depended upon me. Como si tanto se dependía de mí. And I remember having a conversation with Bill Holdridge about these things. Y yo me acuerdo haber tenido una conversación con el pastor Bill Holdridge de estas cosas. Who's teaching next week here.
Él está enseñando la otra semana aquí. So, but he just Bueno. he was saying like, you don't use it as excuse to be unfaithful. Me decía que yo no lo usara como excusa para no ser fiel, But it's just this freedom that you understand that God doesn't need you. sino que es una libertad entender de que Dios no te necesita. And we were also having talks you were having talks with Brad and then relaying them to me. Y yo estaba conversando a la vez con Brad, yo estaba viviendo en Perú, conversando con Brad y relacionando estas cosas con lo que decía Corey. And talking about like the idea if the Bible college is a work of man, Hablando de esta idea, si el Instituto Bíblico es una obra de hombre, which I don't believe it was, y no creo que era, but if it is, pero si es, just close the doors. solo tenemos que cerrar las puertas nomás. You just let it go. Suéltalo. It's like, what? Wait a minute, we worked so hard. Pero dije, pero espera, hemos trabajado tanto. I mean, like, I'm not even there anymore. Ni siquiera estoy ahí. I've now started another one. He empezado otro instituto bíblico. But like the idea of closing the door after all of that work. Pero la idea de cerrar después de todo ese trabajo, It like brings a little tear to the eye, me hace llorar. Lágrimas fuertes. And no grandes. Yes, yes. And but just understanding, like, it's okay. Pero entender este punto, que está bien. It's not my work, it's God's. No es mi obra, es la obra de Dios. And I just need to do whatever he's leading, Y estoy aquí no simplemente para hacer lo que él me está guiando a hacer. There's a lot of freedom there. Hay mucha libertad en eso. And I will say, so it all goes together, right? Pero todo se junta, ¿no? Todos estos puntos. And I don't even think I'm communicating it as well as I want to. No lo estoy comunicando tal como quiero. But I will say it's, I need to hear this right now. Bueno, también diría que yo necesito escuchar esta lección ahora. Because I remember during Chilete, there was a lot of nights I didn't sleep. Porque me acuerdo que durante el tiempo de Chilete habían muchas noches que no dormía. But I know that I'm also struggling to sleep right now. Pero también estoy luchando en lo mismo ahora. And so I'm just like, just thinking about how I need to be re-taught, or I need, it's a continual thing. Pensando en que necesito ser reenseñado vez tras vez, ¿no? Yeah. So that's it. Yeah, I think as we're talking about this new covenant work versus old covenant work. Creo que hablando de esta obra del nuevo pacto en contra de las obras en el antiguo pacto. I think I go back to what Andrew was saying earlier. Corey, so translate. Just go for it. You're doing such a good job, dude. Just go a little while. Pienso en lo que Andrew estaba diciendo. Because the grace of God also works in having victory over sin. Porque la gracia de Dios también funciona en tener la victoria sobre el pecado. Because we can try so hard not to sin. Porque podemos tratar tanto no pecar. And we can work harder and have less success. Y podemos trabajar más fuerte con menos éxito, ¿no? But then when it's by the grace of God, pero cuando es por la gracia de Dios, then it's not us trying, it's the Lord doing in us. Ya no se trata de nosotros tratando, sino que el Señor haciendo. The frustration and the anger isn't there. La frustración y el enojo ya no está ahí. Because we are depending not on ourselves, but on God to do the work. Porque estamos apoyándonos no en nosotros mismos, sino que en Dios hacer la obra. And that's why Paul said that I labored more abundantly than they all, yet not I,
but the grace of God which was with me. Por eso Pablo dijo, laboraba más abundantemente que todos, sino yo, sino que la gracia de Dios en mí. Yeah. Whew. Yeah. ¿Podemos orar? Let's pray. Lord, thank you so much, Padre Celestial. Muchas gracias. Thank you so much for thank you so much for your grace. Muchas gracias por tu gracia, Señor. Because, Lord, this is not something that we would have come up with. Esto no es algo que hubiéramos nosotros creado. Your word is a message to us. Tu palabra es un mensaje a nosotros. Don't waste the grace that I've given you. No desgastes or desperdicies la gracia que les he dado. And Lord, today, as we go about our work now, today, we don't want to waste that grace, Señor. Mientras que vamos de nuestro trabajo haciendo lo que tenemos que hacer hoy día, no queremos desperdiciar esta gracia. Lord, help us not to waste it, Señor. Ayúdanos no desperdiciarlo, Señor. We need your help. Necesitamos tu ayuda. With every little thing. Con cualquier cosita, Señor. And in every little thing y en cualquier cosita, we need to stay in relationship with you. Necesitamos mantenernos en esa relación contigo. May it never turn upside down again. Que nunca se vuelva de cabeza otra vez, Señor. Where we are working to try to get that approval. Donde estamos trabajando para obtener esa aprobación, Señor. With the burden on us, con la carga en nuestros hombros. Lord, may we do all our work with a position of rest of our hearts today. Que hagamos todo nuestro trabajo en una posición de descanso en nuestros corazones hoy día. Because we are in Christ, porque estamos en Cristo, and everything is new. Todo es nuevo, Señor. In Jesus' name. Amen. Amen.